Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. Una crisis como la que ha generado el COVID-19 es algo imprevisto, algo de gran escala y que produce un impacto altísimo en cualquier gobierno. Provoca un análisis público, un alto interés de los medios de comunicación y además tiene el potencial de impactar de forma negativa o positiva en el capital político que tenemos. Por eso, la imagen de los gobiernos tienen que gestionarla y la comunicación tiene que ser medida al milímetro. La profesionalidad, la personalidad, el interlocutor, la sensibilidad de los mensajes, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de la comunicación política y gobierno, y del gobierno, en este caso, en contexto de esta crisis. Por eso contamos con el director de la consultora de comunicación, Elcano. Su larga trayectoria profesional abarcó desde el periodismo hasta el marketing. Ha sido director de comunicación de empresas multinacionales como Grupo Teca, Mutua Madrileña, Bankia, de instituciones también como Radio Televisión Española y Cámara de Comercio de España, hasta especializarse en marketing político, trabajando en campañas electorales en varios países. Miguel Robledo, bienvenido. Bien hallada, buenas tardes. Buenas tardes. Comunicación de los gobiernos en tiempos de coronavirus. Más allá de cómo comunica una personalidad u otra, que ahora entraremos en eso, ¿cómo crees que está comunicando el gobierno como un todo en general? Hombre, si estuviéramos en una universidad o en un colegio mejor, diríamos que puede mejorar, ¿no? Es decir, está ahí con dificultades y yo creo que deja bastante que desear en una crisis de estas características. ¿Crees que, como experto en comunicación política, el gobierno ha explicado todos los porqués de esta crisis del coronavirus? Bueno, yo creo que más que explicar todos los porqués es tener un planteamiento lógico. Pero hay una cosa que no hay que olvidarse nunca. La comunicación no es un valor en sí mismo. La comunicación va en apoyo de una estrategia y puede ayudar a mejorar las situaciones, a que sean más entendibles, o puede provocar el efecto contrario y llevarte por delante. Entonces, si no hay una buena gestión, una buena estrategia, una buena logística, en fin, una buena planificación, no solo en esta crisis, en cualquier crisis, en cualquier actividad del ser humano, pues la comunicación no sirve para engañar a la gente todo el tiempo, ¿no? Como decía un presidente americano, ¿no? Les puedes engañar un tiempo a muchos, les puedes engañar mucho tiempo a mucha gente, pero a todos todo el tiempo no. Por lo tanto, si no hay una buena desarrollo, no hay una buena planificación, no hay una buena actitud a la hora de enfrentar los problemas, la comunicación simplemente te lo va a reflejar. Pero insisto, puede ser un elemento acelerador de un proceso de deterioro o puede ser un elemento que favorezca y que haga entender mucho más, como es en este caso la ciudadanía, que nos enfrentamos. Por lo tanto, no es un problema de comunicación, es un problema de gestión en el que luego la comunicación es una pata tan importante o más como otras. Porque me imagino que estará relacionado. Una buena gestión pueden verse, en cierto modo, devaluada por una mala comunicación y viceversa, ¿no? Sin duda, pero fíjate, en las situaciones de crisis, porque esta es una situación más de crisis de las que con las que se suelen trabajar sobre escenarios cuando se hacen los manuales o las planificaciones o los ejercicios teóricos sobre crisis, pues uno contempla, pues no sé, catástrofes naturales, caída de infraestructuras o, evidentemente, una pandemia. Pero en cualquier caso, la comunicación debe tener en estas situaciones tres características fundamentales en las que podemos ver si se están cumpliendo. Una, tiene que ser una comunicación directa, tiene que ser una comunicación breve y tiene que ser una comunicación empática. La cuestión sería ahora ver si la comunicación que se está oficial, obviamente la que emana del gobierno, de la administración central, y luego pues cada administración tendrá sus afluentes, ¿es breve? Pues no parece que sea muy breve. Es decir, estamos viviendo en algunos momentos la infoxicación, ¿no? La intoxicación de información. Rueda de prensa por la mañana, rueda de prensa por la tarde de ministros. El presidente empezó hace unas semanas apareciendo en horario estelar tanto los sábados como los domingos. Ahora nos lo ha reservado a un solo día. Son comunicaciones de hora y media donde es muy difícil
que en hora y media vayas a decir más de lo que puedes decir en 15, 20, 30 minutos. En segundo lugar, por tanto, no es breve, no es directa, está llena de circunloquios, está llena de preguntas que se quedan en el aire, y de alguna manera le falta algunos elementos de empatía, que entiendo que no es fácil en una situación como esta, donde los sentimientos están a flor de piel y tienes una población confinada. Pero los tres principios básicos de entrada parece que podrían mejorar. En cualquier caso, hay un principio también que se basa en la comunicación, ¿no? que es la confianza. Cuando se quiebra esa confianza por parte del espectador, del ciudadano, del oyente, el tema es si es posible recuperarla. Te pongo un ejemplo. El 11M que vivimos en España, que vivimos en Madrid, sale un gobierno directamente a los pocos minutos, a las pocas horas, a decir que había sido ETA. ¿Qué ocurre? Que en el momento que tiene que cambiar el discurso, y ya no es ETA, sino que puede que sea de origen extremista islámico, es decir, esos cambios provocan un deterioro tal en la confianza que si tu mochila no está muy llena de confianza, provoca el efecto contrario. ¿Qué ocurrió? Que empezamos a considerar que algo no encajaba, algo nos estaban engañando, y a partir de ahí pues vino todo, ¿no? Aquí está ocurriendo un poco lo mismo. O sea, aquí estamos teniendo periodistas falsos, perfiles de los que dan la rueda de prensa, que tienen miles de seguidores que vienen de terceros países, que los montan un robot y son falsos. O sea, hay demasiados cuestionamientos, como el seleccionar las preguntas, ¿no? Es decir, inventarnos un periodista y darle pie para que haga una pregunta telemática, ¿no? Entonces hay demasiadas cosas que están erosionando la credibilidad de la institución. Hombre, tenemos que tener en cuenta, Miguel, quería preguntarte que no sé si es exactamente igual el procedimiento de una crisis, si hay un procedimiento genérico para todas las crisis, o está concretamente teniendo en cuenta que al margen de que sea una crisis sanitaria, digamos que es una crisis sanitaria que ha llevado a una crisis económica, que al final es como muchísimas cosas que comunicar, de sanidad, de economía, de medidas, de hábitos sociales que han cambiado, de solidaridad, muchos interlocutores. ¿Esta lleva un procedimiento especial? O... Vamos a ver, sí y no. Es decir, al final la comunicación es comunicación y tiene unos ejes básicos. En esta seguramente se dan dos circunstancias especiales, que es el confinamiento y la ansiedad que provoca el confinamiento y el ataque que no sabes muy bien por dónde te va a llegar de un bichito absolutamente invisible, minúsculo, la partícula más pequeña del universo, ¿no? Entonces, ¿eso qué provoca? Que el esfuerzo de empatía tiene que ser infinitamente mayor. Digo esfuerzo entre comillas, porque esto no se trata de una simulación, ¿no? Porque al final toda ficción cuando eres muy afectado acaba en cursi y acaba un poco creíble. Seguramente es el componente que más tiene que tener, pero si hubiera estallado una infraestructura, evidentemente el componente empático es el primero que tienes que trabajar, ¿no? La parte de sentimientos. Trabajar, insisto, que no parezca que esto es un proceso de laboratorio, ¿no? Es la que tienes que tener muy en cuenta, que son los sentimientos. Aquí está mucho más a flor de piel, aquí hay millones de personas, muchas viviendo en espacios muy reducidos, en situaciones donde no se dan las circunstancias ni para teletrabajar, ni incluso son salones donde quepa cómodamente la gente, y eso provoca mucha más tensión. Con lo cual la incertidumbre se dispara, y esa incertidumbre hay que intentar despejarla. Cuidado, que eso no quiere decir tener solución para todo, porque en muchas ocasiones lo que hay que decir directamente es no lo sé. O sea, y no intentar dar una solución, porque hemos tenido demasiados casos. Curiosamente, en toda esta crisis se está dedicando muchísimo tiempo a hablar de comunicación, de redes sociales, de fake y tal, que en el fondo es un poco lo que decíamos al principio, era que la clave no está ahí. La clave está en la gestión que se esté haciendo, ¿no? Con lo cual, cuando ya se empieza a revolver todo, insisto, para esta crisis se dan esas circunstancias mucho más específicas, pero el planteamiento y la preparación es más o menos similar a la que tienes que tener en otras circunstancias. ¿Crees que ha sido un acierto o un error ceder parte de la comunicación a los expertos? Bueno, es que ¿de qué expertos hablamos? O sea, cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Es decir,
¿Un experto tiene que ser un buen comunicador? No. Y está sometido a enorme tensión. Lo hemos visto ahora con el general de la Guardia Civil, ¿no? Este general que era el segundo, es decir, no le tocaba a él, pero el primero pues tiene problemas ha estado afectado por el coronavirus, y este es un general que está acostumbrado a lo que está acostumbrado, y de repente le sometes a una intensidad de una rueda de prensa donde, hombre, eso nos llevaría también a lo que es la formación de portavoces en comunicación, que todos, llegando a ciertos niveles, ocurre mucho en las empresas, pero también debería ocurrir en la totalidad de empresas y, por supuesto, en las administraciones. Hay que tener unas mínimas conocimientos, habilidades que no te aseguran el éxito, pero te ayudan, ¿no? Perdona, ahora haces alusión a lo acontecido, y me gustaría que los oyentes pudieran escuchar qué es lo que sucedía. El jefe superior hacía unas declaraciones en rueda de prensa que luego el ministro entendía que había sido un lapsus. Escuchamos lo que aconteció. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Un lapsus del general al contestar. ¿Cómo se hubiera desarrollado cuando un interlocutor, digamos que tiene un lapsus en la comunicación que puede tirar abajo toda una estrategia? Hombre, lo que pasa es que a veces que los lapsus, entre comillas, son de una evidencia que hay poquito más que hacer, y sales como puedes, como ha salido el ministro a enmendar la plana, ¿no? Es decir, y esto hay que meterlo en un contexto en el que se está cuestionando si un estado de alarma llega hasta donde llega, o puede estar afectando las libertades individuales, ¿no? Estamos hablando de una situación en la que un día nos llega que nos están geolocalizando, otro día tienes a la Guardia Civil o a la Policía Municipal a la puerta de un supermercado casi cacheándote, es decir, y otro día tenemos, como ocurrió ayer con el doctor Simón, que de sus 42.000 seguidores en el perfil resulta que un porcentaje brutal son falsos. Es decir, y esto, cuando tienes todo ese entorno, lo que insisto, no es un problema de comunicación, es que usted no está haciendo bien las cosas. Mira, hace años los directores de comunicación, los jefes de prensa, un poco la función por la que nos contrataban, o por la que quería el presidente, el señorito, la institución, era precisamente el que no salían las cosas, ¿no? Lo cual, pues fíjate que dices, pero qué barbaridad, ¿no? Ahora el planteamiento es, oiga, no, haz bien las cosas para que no salgan las malas. El problema es cuando no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con un tema de fondo. Luego ya podemos discutir si esos tienen que ser los portavoces. En situaciones de crisis tú tienes que tener definidos muy bien quiénes son los portavoces. Y también en comunicación es muy importante las formas, en todo en la vida, pero más en comunicación. Hombre, no deja de chocar ver tanto militar, no porque sea peyorativo, sino, vamos a ver, es curioso que aparezca el general de la Guardia Civil, pero no sabemos nada, y el ministro no sabemos nada de la directora general de la Guardia Civil, que es la que está al frente de todo el operativo y de todo el cuerpo, ¿no? No entendemos porque, por ejemplo, lo importante que es vestir las situaciones y las formas, ¿no? que son muy importantes a la hora de compartir el relato, como tenemos a la persona al frente de todo el sistema epidemiológico, de toda la protección, la defensa, como es el doctor Simón, que desde el primer momento nos está apareciendo en vaqueros, con zapatilla de deportes, mal peinado y peor afeitado. Eso no es que sea fundamental en mi vida, ni tampoco hace falta que venga con una bata blanca, pero hombre, de cara por respeto, por mantener la forma y lo que estamos tratando, pues hombre, no estamos en casa pues con las babuchas, igual que no vamos a una boda, igual que vamos a Carrefour a comprar. Hay que vestir las situaciones, ¿no? Sobre todo cuando a derecha izquierda tienes a la gente en su situación, porque entonces daría lo mismo que ese militar apareciera con condecoraciones y con su uniforme, o que la ministra apareciera en chanclas, ¿no? O sea, todo al final lo que está trasladando es, fíjate, en muchos momentos da la sensación, que evidentemente no será real, de cierta improvisación en todo esto. Hablabas tú de los profesionales. Claro, tenemos que ver en Moncloa que no todo lo que tiene magníficos profesionales, pero una cosa es, que suele ocurrir, ser un buen presentador, ser un buen locutor, o ser un buen periodista, y otra cosa es establecer estrategias de comunicación.
que no tiene nada que ver. Eso que muchas veces dicen, no, pues coge este que es periodista y que... Oiga, no, pero aquí lo estamos hablando son de estrategias, de gestión, de dirección, que tiene unas cualidades que pueden ser iguales o diferentes, pero en las que hay que entender muy bien el efecto de nuestros mensajes. Sí, que además de estar al margen de estar basada en conocimientos científicos, hay que comunicarlo, ¿no? Claro, pero es que esto es como cualquier profesión. O sea, tú tienes que tener una parte, evidentemente, que son unos dones naturales, mira, que te ha dado la naturaleza, que tienes unas habilidades, pero hay una parte técnica. O sea, hay que saber de qué va esto, ¿no? Es decir, es como si mañana te ponen ingeniero, pues tú puedes tener toda la voluntad y todas las ganas, pero también hay que cumplir las reglas mínimas y básicas de la física para que aquello no se te caiga, ¿no? Y es lo que ocurre con demasiada frecuencia, ¿no? Que vamos a los mataderos, pero insisto, porque previamente hay mucho trabajo que no se ha hecho. Y esos profesionales que también, cuidado, hay un momento que es de rotura de presa, es decir, donde ya se ha desbordado todo y el propio profesional imbuido, o sea, Moncloa puede ser una olla a presión, o sea, no es fácil trabajar en ese contexto, donde entran los políticos, entran los sociólogos, entran los militares, entran la policía, entra todo el mundo, y mantener la calma en todo esto, y todo el mundo aportando lo que habría que hacer en esta situación, o lo último que han leído, que han encontrado en un periódico digital o no digital, que han hecho en otro país, pues hombre, no es fácil, ¿no? Y ese momento de rotura de presa, donde ya se desborda todo, es el que yo creo que está ahora mismo en el gobierno, en la parte de comunicación, es dificilísimo taponar y recuperar. Pero fíjate, hay una, si me permites, hay un ejemplo, ¿no? Que es que a mí me gusta, que es el ejemplo de Macron, ¿no? Macron es un señor que el 28 de marzo, hace 15, 20 días, tenía la cota de aceptación hundida. O sea, en una semana había perdido 18% de aceptación, ¿no? Con casi un 60% de los franceses con una opinión negativa sobre él, y creciendo el pesimismo de los franceses. Pero bueno, hasta el punto que el 1 de abril mantiene las elecciones municipales. Se monta una importante polémica y tal. Pero a partir del pasado 30 de marzo, 1 de abril, en los primeros días, rectifica el tiro, pero fijaros, rectifica por un lado en gestión, compra 1.000 millones de mascarillas, 5 millones de test, cambia y introduce un experto en gestión de crisis, multiplica por 3 las camas, y a la misma velocidad controlan, como la gestión está siendo diferente, yo creo que está siendo adecuada, es decir, reduce la retórica guerrera, más el detalle sanitario, es menos presidente grandeur, más ejecutivo, y lo vimos el 13 de abril, tercer discurso a la nación. Comparemos el número de apariciones de nuestro presidente, nuestro primer presidente del gobierno, el caso de Macron, que es el presidente de la República, donde habla un plan detallado, progresivo, donde es mucho más didáctico que épico, usa mucho más que el yo, usa más el nosotros, y que reconoce que se han cometido errores, que logística ha fallado, que dice también que se van a asumir responsabilidades, obviamente política, asumiendo que se han cometido errores, y que dura media hora. Es decir, hay un elemento, pero insisto, él recompone por un lado el discurso, o sea, pasa del principio donde la palabra guerra, en el discurso del 16 de marzo la repite 7 veces, ahora entrar en un entorno mucho más empático, pero al mismo tiempo es que ha comprado 1.000 millones de mascarillas o 5 millones de test, ¿no? Miguel, desde luego que esto requiere de un análisis más profundo, además muy interesante. Me da mucha pena porque nos quedan poquitas, pero sí me gustaría preguntarte varias cosas. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de la crisis? ¿Hasta dónde llega la fase de post-traumática de comunicación? Bueno, es una magnífica pregunta, porque esta es una crisis que a la crisis que tenemos actualmente, que es la más perentoria, que es la sanitaria, le va a venir luego la económica, porque luego cuando salgamos todos a la calle es cuando vamos a conocer las situaciones que se han vivido tanto en el interior de los hogares, pero ahora vamos a conocer lo que va a ser en las empresas, con lo cual el entorno de crisis va a seguir necesitando los mismos condicionamientos, o sea, va a seguir necesitando brevedad, directo, no medias tintas, no
no enmascarar la verdad, ¿no? Es decir, esto lo que va a exigir es pensar de manera compleja, pero comunicar de una manera muy sencilla. Y eso, para eso es muy importante la sinceridad y la autenticidad. Y si hay que decir en un momento dado, oiga, tengo miedo, porque es lo normal que tendría cualquier señor, no pasa nada por decirlo. Lo ha dicho Cuomo en el gobernador de Nueva York. Y, oye, siempre partiendo de la base de que nos estamos encontrando una situación inédita que absolutamente nadie estaba preparado. Claro, pero a la gente hay que decirle la verdad. A mí me llama la atención cuando por ejemplo, desde el gobierno, ¿no? Que estás notando que están parafraseando a Churchill muchísimo, ¿no? Pero que está muy bien, en fin, siempre y cuando estás a la misma altura que está Churchill, que bueno, que eso no sabemos si está el presidente Sánchez a la misma altura que Churchill, que además no lo tuvo fácil, que le metieron una moción de censura mientras estaban atacando a los alemanes Londres, ¿no? Inglaterra. Pero quiero decir que Taquén, o sea, la recuperación que hace no es solo verbal. O sea, es un lenguaje verbal, empático, para lo que nos viene ahora, lo que tú me preguntabas, la crisis económica, sino que además hay que acompañarlo con medidas muy directas, lo más eficaces posible y sobre todo no intentando, que es una cosa que a mí me ha llamado la atención especialmente, que nos siguen tratando, en general, el mundo político sigue tratando a los españoles, a la audiencia, nos siguen tratando como menores de edad. Y eso al final, oye, lo que ya no acaban de darse cuenta es que ya las informaciones ya no vienen solo por un medio como pasaba hace años, que era solo la tele, la radio, o los periódicos, que ahora hay tantas maneras de hacer llegar y tanta inmediatez que además quizás no mete la pata y en el segundo uno, me comentaba alguien el otro día, es que cuando mete la pata a alguien, en el segundo uno ahora mismo... Claro. Por eso es tan importante la credibilidad y trabajar lo que ya se está trabajando hace años en comunicación, que son las reputaciones, ¿no? Hay un ejemplo, sí, hablando de la política, que es Volkswagen, ¿no? Volkswagen, el Dieselgate, es una historia que en cualquier otra circunstancia o hace años te hubiera llevado por delante a una empresa, pero la reputación de Volkswagen y una serie de medidas también que se toman administrativas, políticas y financieras hacen que salga incluso reforzada y venda más diésel, ¿no? O le ha pasado a alguna entidad bancaria española similares casos, ¿no? Por eso trabajar la reputación es un trabajo diario, constante y tal. Y la reputación, como decía antes, solo se trabaja desde esa honestidad, de esa transparencia y de esa proactividad, ¿no? Eso al final es liderazgo, que ahora es un momento especial para que aparezcan líderes y también en comunicación, cuidado. Honestamente, Miguel, una pregunta, hablando de líderes, ¿crees que el COVID-19 ha puesto en jaque el liderazgo del gobierno? Bueno, vamos a ver, yo puedo responder en términos políticos, que sería más personal, breve, o en términos de comunicación. Hombre, yo creo que ha puesto en brete, y hoy en una entrevista que daba el presidente de Extremadura, así lo manifestaba, ha puesto en brete a todos los políticos, a todos los presidentes, porque al final son ejecutivos, son los que tienen la mayor responsabilidad, y seguramente el COVID, aparte de llevarse a muchísimas personas en España, se va a llevar no físicamente a muchísimos políticos y a muchísimos miembros de los ejecutivos en todas partes. ¿Se preparan tanto también las campañas o las estrategias de comunicación en crisis como las estrategias de comunicación de campaña? Bueno, sí, vamos a ver, son diferentes. Es que todo, vamos a ver, decir que las cosas no se planifican es ficticio. Es decir, las cosas hay que lo serio en la vida, cualquier cosa, la boda de uno, o sea, cualquier cosa que hagamos, el plantar el jardín, exige planificar. Y lo más difícil es pensar. Por eso tan poca gente se dedica a pensar, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil. La diferencia es que una campaña, pues hombre, no tienes 20.000 o 50.000 o 180.000 que hay en todo el mundo, ya no sé qué cantidad tenemos de muertos encima de la mesa. Pero sí, por supuesto, es decir, si el planteamiento es el mismo, si es que comunicación es un genérico, si la comunicación ya está escrito desde los tiempos de Aristóteles hace 2.500 años, y es que no ha habido nada nuevo. O sea, al final es entender cómo funciona el cerebro del ser humano, cómo funcionan las personas e intentar adaptarlo a lo que entienden. Y todo lo demás es trabajo baladí, pero curiosamente
son las administraciones, son precisamente los que están más en contacto con las poblaciones los que peor suelen comunicar, ¿no? Y los que creen que, bueno, si esto ya me lo sé yo, si además, oiga, no, aquí hay un trabajo de planificación, hay un trabajo serio y sesudo, pero insisto, si no hay una buena gestión, si tú lo que estás vendiendo son naranjas y están envenenadas, pues chico, les podrás engañar un día, pero al segundo que las prueben, al final el castigo será mucho más duro. Fíjese la cantidad de presidentes, de ministros, o sea, de gente que ha llegado al poder, que ha supuesto una enorme decepción y el castigo ha sido inmisericordia, ¿no? Por lo tanto, exige, claro, mucha planificación, mucho trabajo y mucha honestidad. Desde luego podríamos decir que con esta crisis casi se constituye el caso de comunicación de crisis por excelencia. Reúne todas las condiciones, un virus que mata, que rompe la estabilidad, que transforma el día a día de forma radical y las rutinas de las empresas, organizaciones, de las personas, y que además exige soluciones urgentes, que pone o saca a la luz deficiencias y amenaza con consecuencias graves para la vida. Hay una de las grandes verdades de la comunicación política que es tan importante gestionar bien como comunicar adecuadamente. Muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros tu visión. A vosotros, muchas gracias. Hasta pronto. Que el mal tiempo buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plazas y brindar por esos días que nos quedamos en casa. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes.